Pues igual podemos platicar sobre, ahorita platicábamos sobre trombofilia, platicábamos sobre las pruebas de portadores y pues justo es algo que hemos trabajado en los últimos meses en pues dar un panorama completo en fertilidad funcional y embarazo, no solamente algo que en los últimos 5 años hemos hecho, que es la prueba prenatal no invasiva, sino ahora entender todo lo que pasa desde antes, que lo hemos visto mucho en las pláticas que ha dado Natalia sobre el trimestre cero, sobre cómo se puede preparar las parejas de la mejor forma, en su estilo de vida, en su alimentación, en algún suplemento que les pueda ayudar a tener una mejor calidad ovárica, una mejor calidad espermática. Y bueno, pues platicábamos sobre otras formas de conocer mejor a las parejas, como los portadores genéticos, como paneles de trombofilia hereditaria, que a veces puede ser una razón por la cual existen fallas en el desarrollo del bebé o algunas pérdidas no deseadas, etcétera. Y hoy vamos a hablar sobre esta segunda etapa, donde ya estamos entrando a la fertilidad funcional y de precisión. Ahorita nos vas a platicar un poquito más por qué puede ser de precisión. Toda esta información es poder para todos nosotros y saber cómo actuar dependiendo del tipo de ambiente o panorama que tenga cada mujer. Entonces, hoy vamos a hablar sobre estas dos áreas de microbioma endometrial, receptividad endometrial, y para otra ocasión dejaremos compatibilidad inmunológica, algo que es bastante interesante, muy nuevo y que pues estamos todos aprendiendo al mismo ritmo en cuanto la ciencia va avanzando. Entonces, esto es lo que hacemos en Fetal ADN. Ponemos a su disposición estas pruebas directamente a profesionales de la salud. Los llevamos de la mano con toda esta ciencia, todo este conocimiento que estamos compartiendo de forma recurrente. Les damos beneficios en cuanto a pues todos los artículos, todos los cursos que podamos nosotros llevarles a cabo, congresos que el nuestro pues va a ser este noviembre. Vamos a dar un congreso aquí en Monterrey, 14, 15 y 16, donde vamos a tener un pilar específicamente hablando sobre fertilidad y embarazo. Entonces, pues les invitamos a todos a conocer un poco más de lo que hacemos y pues muy felices de trabajar en conjunto. Sin más preámbulo, y que vamos a dar inicio a esta plática en la que tenemos un tema muy interesante, algo que pues es pues un tema bastante relevante ahora lo que estamos viendo en en el ambiente de la fertilidad y que pues tenemos mucho que aprender. Vamos a aprender el día de hoy de la doctora Mariana Pérez Vargas. Ella, les comparto algo de su semblanza. Ella es médico, ginecóloga y obstetra. Ella tiene una destacada trayectoria en el ámbito de la medicina reproductiva, ya por muchos años. La doctora Mariana cuenta con una subespecialidad en biología de la reproducción, además de formación en ginecología infantojuvenil, lo que le ha permitido tener una visión integral de la salud femenina a lo largo de las distintas etapas de la vida. Actualmente ella se desempeña como coordinadora del Instituto de Especialidades en la Mujer, en el IECH, aquí en Monterrey, donde ella lidera estrategias de atención clínica con enfoque funcional, humano y personalizado. Su práctica diaria está centrada en acompañar a las mujeres en procesos complejos de fertilidad, con una mirada basada en ciencia, empatía y actualización constante. La doctora Mariana ha enfocado su camino profesional en profundizar la relación entre el microbioma endometrial y la receptividad uterina, siendo una de las voces jóvenes con mayor proyección en el ámbito de la ginecología funcional. Hoy nos acompaña para compartirnos mucho conocimiento y una plática esencial sobre los factores funcionales que se involucran en la fertilidad, con un énfasis específico en el rol del microbioma y la receptividad endometrial. Un tema clave para mejorar los resultados reproductivos desde un abordaje personalizado y basado en ciencia. Bienvenida, Mariana. Te cedo la palabra y también la pantalla para presentar. Ok, muchas gracias, Gus. Muchas gracias a todos los que están conectados. Esperemos que esta plática les guste y pues supongo que al final haremos una ronda de preguntas. Bueno, pues muchas gracias a Gustavo por la presentación.
Primero, pues mi declaración de conflicto de intereses. No tengo ningún conflicto de interés que reportar. Y luego quiero comenzar con este video que me pareció muy bonito y me pareció muy ilustrativo, en donde me gustaría que lo observaran, que vieran. Esta parte es la ovulación. Yo sé que muchos ya estamos familiarizados con esto, pero vamos a empezar de lo básico. Entonces aquí vemos cómo los espermas nadan, llegan justo a donde está el óvulo y sabemos que el esperma que tenga la mayor aptitud va a ser el que va a poder romper esta capa para fertilizarlo y compartir su ADN con el óvulo, ¿verdad? Entonces, una vez que comparte su ADN, se funcionará con el ADN de la mujer y entonces comenzará esta nueva diferenciación genética con este nuevo ser humano que va a tener una genética completamente distinta a su madre y a su padre, porque se componen 23 cromosomas y 23 de cada uno. Llegará al útero en forma de blastocisto, que este viaje le va a durar 5 días. Y al final, este blastocisto lo que va a hacer es, dentro de la cavidad uterina, que eso sería lo normal, va a ir buscando en qué parte se quiere instalar o en qué parte quiere justamente implantarse para posteriormente dar lugar a lo que conocemos como un nuevo ser humano o un bebé. Muy bien. Entonces, en esta diapositiva podemos ver un poco más sobre esto. Podemos ver cómo esta parte de aquí, que espero que sí alcancen a ver, está mi puntero. Pero esta parte de aquí es el endometrio. Aquí tenemos el blastocisto, que está en su día 5 o 6, y cómo el endometrio empieza a sufrir unos cambios, que eso es lo que va a ayudar a que se pueda implantar el embrión. Entonces, a través de un conjunto de procesos que va a hacer y una comunicación que va a tener con el endometrio, entonces este blastocisto se va a colocar en donde decida, en donde le guste, va a empezar a invadir y entonces se va a generar, ahora sí, nuestra implantación embrionaria con elevación de las hormonas, como ya lo sabemos. Sabemos que el proceso de la implantación embrionaria es un proceso muy complejo, tiene demasiados mecanismos biológicos, pero principalmente uno de los mecanismos que tendríamos nosotros que tener en cuenta es la receptividad endometrial y la calidad embrionaria que podamos llegar a tener. Ahorita no me voy a meter mucho a calidad embrionaria ni a cómo mejorarla, yo creo que eso es tema para otro momento, pero lo que sí quiero que sepamos es que 1/3 de los fracasos que nosotros tenemos en implantación embrionaria se va a deber a la baja calidad del embrión. Y los 2/3 que no se implanten va a tener mucho que ver el factor endometrial. Entonces, el factor endometrial no va a tener que ver solamente con que el endometrio se vea bien en el ultrasonido, que son los monitoreos que nosotros hacemos cuando vamos a hacer una transferencia de embriones en tratamientos de reproducción asistida. Tiene que ver con algo más complejo, que es una conversación que tiene que tener el embrión con el endometrio, en donde va a haber diferente tipo de marcadores bioquímicos que van a generar justamente en el embrión esta atracción que tiene que haber. Uno de los principales son estas pequeñas yes que nosotros vemos aquí, que se llaman pinópodos. Estos pinópodos van a ser como una especie de ancla que van a ayudar a que el embrión justamente se pueda anclar y pueda empezar todo su proceso de invasión. Entonces, cuando nosotros ponemos un embrión sano, hablando de reproducción asistida y hablando también de fertilidad natural o cuando va a haber un proceso de implantación de manera natural, hay diferentes cosas que pueden generarnos falla de implantación. ¿Cuáles son las principales? Fallos embrionarios, que no voy a entrar mucho a detalle, pero simplemente saber que la genética de este embrión no estuviera bien. Factores sistémicos, donde justamente lo que mencionaba Gustavo al principio, temas inmunológicos, temas de trombofilias, todo esto puede estar involucrado. Y la parte donde nos vamos a centrar nosotros el día de hoy, que van a ser los factores uterinos. En los factores uterinos siempre va a haber algún trastorno o alguna anomalía uterina que nos pueda alterar nuestra receptividad endometrial y que nos pueda interferir con nuestra implantación. Puede ser desde cosas estructurales hasta cosas sistémicas. Entonces, cuando es algo estructural, pues sabemos que puede ser un mioma, que puede ser un pólipo, que puede ser enfermedades en el endometrio.
Y cuando hablamos ya de cuestiones bioquímicas, pues nos estamos metiendo más a cosas que nos puedan alterar esta ventana de implantación que pudiéramos tener. Esta ventana de implantación que vamos a hablar sobre de ella, sabemos que se tiene que dar en teoría a los 7 días después de la ovulación o en tratamientos de reproducción asistida que son sustituidos pues en el día 5 de nuestra progesterona. No voy a ahondar muy poco en esto porque justo es una de las pruebas que también está en Fetal ADN donde vamos a poder ver la histocompatibilidad, pero sí quiero que sepan que existe y que estas son solo algunas de las interleucinas o de los sistemas de compatibilidad que pueden estar asociadas a la aceptación o no del embrión por parte de la madre. Y bueno, vamos a enfocarnos primero en receptividad endometrial. Es la primera parte de lo que vamos a hablar. ¿Qué es la receptividad endometrial? Es poder encontrar nosotros la ventana de implantación adecuada para que esto nos ayude a nosotros a lograr un embarazo clínico. Es enfocado específicamente en tratamientos de reproducción asistida, pero también lo podemos traspolar a fertilidad natural. Y la segunda parte que vamos a hablar va a ser del microbioma, que ya sabemos y hemos escuchado a través de todas las pláticas de medicina funcional que hemos visto, que el microbioma es algo esencial para nuestra salud. Hemos escuchado muchísimo sobre el microbioma intestinal y cómo el intestino es nuestro segundo cerebro. Bueno, pues el 9% de todas las bacterias que existen en nuestro, más bien, de todas las bacterias que existen, el 9% va a representar las que se encuentran en el tracto urogenital. Pero ¿cuál va a ser la influencia que va a tener estas dos dentro de nuestra reproducción o de nuestro resultado reproductivo? Bueno, pues primero tenemos que saber que el endometrio va a permitir la implantación de este embrión, pero solamente en un momento específico del ciclo. Eso le vamos a llamar ventana de implantación. Esta ventana de implantación va a ser generalmente en pacientes que no encontramos ninguna modificación o en pacientes como más comunes o lo más común es encontrarlo entre el día 19 y 20 del ciclo. Y esta ventana solamente va a estar abierta 4 a 5 días después de la progesterona. Por eso es bien importante que cuando nosotros tenemos nuestra ovulación, pues contemos de nuestra ovulación, son 7 días prácticamente. Bueno, 5 si contamos, si no lo hacemos con tiritas de ovulación y si estamos en un tratamiento de reproducción asistida, es muy fácil poder contar cuántos días de progesterona llevamos, porque justamente el día que la empecemos hay diferentes escuelas, pero hay gente que la calcula el día 0, el día que la empieza, y hay gente que la calcula como día 1. Pero bueno, eso ya dependerá de la escuela que cada biólogo de la reproducción tenga. Es importante hacer este tipo de screening en algunas pacientes porque el 20% de las pacientes que tienen infertilidad pueden tener defectos en la ventana de implantación. Y entonces viene esta imagen en donde podemos ver cómo en día 5 o 6 llega el embrión, empieza a querer tener esta conversación o diálogo que debe de tener con el endometrio, se coloca encima y entonces intenta empezar a hacer esta adhesión para poder posteriormente hacer su invasión hacia el endometrio materno. Esta ventana, como les decía, nosotros vamos a tener en este inicio, aquí vamos a tener en el día 1 nuestra etapa menstrual. Después vamos a tener una parte de crecimiento endometrial que se va a llamar la parte o la fase proliferativa. Y después de la ovulación, que en los tratamientos de reproducción asistida tratamos de simular la ovulación, pues entonces vamos a tener esta parte de endometrio secreto. Entonces, la ventana de receptividad endometrial va a ocurrir justo aquí, entre el día 19 y el día 21. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder ver por medio de estudios como el que les voy a presentar más adelante? Pues que realmente nuestra fase de implantación o nuestra ventana de implantación sí se encuentre en esta parte. En este estudio que les estoy presentando en esta slide, nos habla mucho sobre cómo la receptividad endometrial nos puede ayudar a mejorar el resultado del embarazo clínico
en pacientes de reproducción asistida. Y sabemos que en pacientes que no teníamos nosotros conocimiento de que estaba movida su ventana de implantación, podemos llegar a mejorar hasta un 60% la receptividad endometrial o la implantación de estos embriones. Entonces, ¿qué va a hacer este tipo de prueba? Va a analizar justamente la expresión de algunos genes que están implicados en estas etapas que nos van a ayudar a la proliferación, a la desidualización y a la respuesta inmunitaria que debe de tener el endometrio. Estas pruebas nos van a ayudar justo a saber la fecha correcta en la ventana de implantación y esto nos va a ayudar a nosotros como médicos a tener una herramienta adicional para que evitemos justamente el fracaso en la implantación. Y bueno, el objetivo va a ser siempre que tengamos una sincronización personalizada de nuestras transferencias embrionarias. ¿Cómo vamos a realizar esta prueba? Bueno, es bastante sencillo de realizarla. La mayoría de las veces no requiere ningún tipo de anestesia ni nada por el estilo. Se toma una muestra de la parte interna del útero que justamente va a ser el endometrio y esta muestra se manda a analizar. Y entonces aquí también voy a ponerle ejemplo que me compartió Gustavo sobre cómo se ve esta muestra, ¿verdad? Entonces, nos va a venir el nombre de nuestra paciente, nos va a venir su fecha de nacimiento, el número de reporte y lo que nosotros estamos pidiendo. Posteriormente, nos va a venir el resultado. Nos va a venir si ese endometrio estaba en una etapa receptiva o si no estaba receptivo. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a poder decidir qué tanto tendríamos que mover nuestra ventana de implantación o nuestra transferencia embrionaria, porque eso es muy movible. Generalmente te piden datos como el tipo de medicamento que estás utilizando, la hora en la que lo comenzó, la hora y el día en el que tú tomaste la prueba, para entonces nosotros poder tener esta parte que viene un poquito más como gráfica y justo nosotros podemos ver aquí en esta partecita verde logramos ver que nosotros tenemos aquí nuestra ventana de implantación. ¿Qué pasaría si nosotros lo viéramos en esta parte? Bueno, pues sabríamos que probablemente a nuestra paciente no le faltaban días de progesterona o les faltaban días para estar receptivo ese endometrio. Y entonces generalmente ahí en las recomendaciones deberá de venir esta parte donde te viene, ¿sabes qué? Le faltan 120 horas, le faltan 140 horas, le faltan 30 horas y entonces tú calcularás cuando empiece la progesterona y cuando tengas que hacer tu transferencia de embriones. Y la misma historia si nos saliera en esta parte de acá donde saldría post-receptivo, donde sabríamos que, ¿sabes qué? Esta paciente, su endometrio llega a ser receptivo un poco antes, entonces tendríamos que mover un poco esta ventana de implantación. Porque, ¿qué va a pasar? Justamente tenemos nosotros un endometrio que dice estoy listo para recibir al embrión y llega el embrión y se implanta, ¿verdad? Pero si este endometrio dice, aún no estoy listo y llega el embrión a quererse implantar, pues no va a haber este diálogo ni esta conversación que debería de tener y entonces va a ser una falla en la implantación. Ahora vamos a volver a la parte de la microbiota, que al principio les comentaba justamente que pues es el 9% de toda la microbiota que existe. Y en algunos artículos que leí justamente para esta plática, justo vi que puede representar del 1 al 3% de todo nuestro peso corporal. Entonces, imagínense qué tanta microbiota tenemos en todo nuestro cuerpo, en todas nuestras mucosas, para que sea ese porcentaje de peso, ¿verdad? Y bueno, vamos a platicar un poquito de esto porque la microbiota va a tener un impacto muy, muy importante en la capacidad que tiene el embarazo de seguir adelante o de darse de manera correcta. Hay muchos casos en los que las pacientes pueden tener alteraciones en la microbiota y que justamente nos lleva a pérdidas repetidas de embarazo o en tratamientos de reproducción asistida a fallas repetidas de la implantación. Entonces, realmente sí tiene un impacto muy importante. Es algo que es relativamente nuevo. Se ha desarrollado a través de diferentes métodos y durante el paso de los años, estos métodos de procesamiento de las pruebas han ido modificándose, ha ido cambiando y creo que eso también ha ayudado mucho a que tengamos más artículos científicos, tengamos más bases científicas para poder decidir qué hacer con esto.
Entonces, la microbiota normal siempre va a ser que haya diferentes especies de este género que se llama Lactobacillus, los cuales van a estar asociados a que nuestro tracto urogenital sea sano. Esta composición que va a haber de toda esta microbiota va a cambiar y va a cambiar de acuerdo a diferentes cosas. Puede cambiar por nuestra edad, por la fase de nuestro ciclo menstrual, por nuestra etnia, nuestro estado de salud, si tuvimos o no tuvimos algún dispositivo intrauterino. También, por supuesto, que va a estar bien involucrado, y aquí le voy a poner como un foco rojo al microbioma intestinal, entre muchos otros factores, hasta la ciudad donde vivimos, el aire que respiramos, los hábitos higiénicos que nosotros tenemos. Todo esto va a estar involucrado con nuestro microbiota normal o nuestro microbiota tanto vaginal como endometrial. Entonces, la microbiota endometrial está relacionado también a falla repetida de la implantación. Sabemos que pacientes que tienen falla repetida de implantación y que se hacen pruebas para conocer cómo se encuentra su microbiota endometrial, pueden llegar a tener en su mayoría estas variedades de microorganismos que han crecido de sobremanera y que están afectando entonces este balance que debería de haber entre nuestras bacterias buenas y nuestras bacterias malas. Ojo, que siempre va a haber bacterias buenas y malas, pero tienen que convivir en una eubiosis para que estén como controladas. Y bueno, si nosotros llegamos a tener este crecimiento desmedido de microorganismos malos, por así llamarlo, o que han afectado de alguna manera a nuestro endometrio, pues entonces vamos a poder clasificar a nuestra paciente a través de varios estudios como endometritis crónica. La endometritis crónica es un problema que yo, al menos como bióloga de la reproducción, la verdad es que veo bastante frecuentemente, y nosotros lo podemos ver tanto en pruebas como esta, como de manera física. Cuando nosotros hacemos una histeroscopía, nosotros vemos un puntilleo a nivel de nuestro endometrio, una vascularización aumentada, o incluso pueden tener micropólipos por esta inflamación crónica que está generándose a nivel del endometrio. Entonces, ya sabemos que las mujeres que tienen endometritis crónica y que tienen falla repetida de la implantación tienen una peor tasa de implantación que las mujeres que no han tenido falla repetida de la implantación. Sabemos que es un 15 en mujeres que nunca han tenido falla repetida en la implantación contra un 46%. Y bueno, ¿cómo se va a dar? Justo esto que les platicaba. Esto que vemos en esta imagen es una micropoliposis a nivel endometrial. Entonces, estas bacterias empiezan a crecer de manera desmedida y empieza a haber un aumento de todos los marcadores de inflamación que hay en nuestro cuerpo, pero a nivel endometrial. Entonces, esto va a favorecer que haya un aumento tanto en interleucinas como en factores de necrosis tumoral, y esto a su vez nos va a llevar a un aumento un poco menos controlado de estrógeno. Y el estrógeno es muy bueno cuando nosotros queremos tener engrosamiento del endometrio, pero queremos que ese endometrio esté sano, no que sea un endometrio así. Imagínense que en esta parte, sea por reproducción asistida o no, que en este endometrio llegara un pequeño embrión microscópico a quererse implantar, pues no podría, o sea, sería un ambiente hostil para nuestro embrión. Bueno, entonces esto sabemos nosotros que ya está bastante descrito sobre cómo nos va a llevar este aumento de interleucinas, de factores de necrosis tumoral, de inmunoglobulinas, y cómo todo esto nos va a llevar a que vaya aumentando la inflamación a nivel del endometrio, y que al final nosotros lo vamos a poder ver como el resultado de falla repetida de la implantación e incluso como aborto recurrente. Entonces, estas opciones, o más bien, estas situaciones se estudian en pacientes que o no han implantado embriones sanos o que han tenido pérdidas dentro de sus primeras semanas. Generalmente esto sucede más en las primeras semanas, y sí es algo que a nosotros nos da mucho dolor de cabeza, aunque intentamos dar
tratamientos profilácticos, la verdad es que a veces necesitamos como pacientes tener un por qué está pasando esto. Y bueno, también tenemos que saber identificar qué tipo de pacientes van a ser candidatas y eso lo vamos a saber por decidiendo o más bien identificando sus factores de riesgo. Entonces, en las mujeres que se encuentran en edad fértil o que están entre 35 años y previo a su menopausia, vamos a encontrar endometritis crónica y el rango es súper grande, es de 8 a 72%. ¿En qué pacientes estaría indicado que nosotros hiciéramos este tipo de pruebas? En pacientes que han tenido fallo repetido de implantación, que acá se los pongo en mayúscula porque pues es como nuestra principal indicación. En pacientes que han tenido abortos de repetición, pacientes que usaron mucho tiempo dispositivos intrauterinos, ya sea con hormonas o sin hormonas, pacientes que hayan tenido muchos hijos, que hayan tenido algún aborto alguna vez, que cuando reglen tengan menstruaciones muy abundantes o muy prolongadas, que tengan antecedente de o que se haya identificado que hay obstrucción tubaria. ¿Por qué? Porque así como ha crecido este endometrio de manera desmedida y que puede tener estos pólipos, también por eso puede haber obstrucción de las trompas. Obesidad, uso de anticonceptivos orales, por lo que platicaba justamente ahorita del exceso de estrógenos que puede haber, que la paciente haya tenido antecedentes de vaginosis bacteriana, que tenga endometriosis o que haya tenido también un diagnóstico de hiperplasia submucosa. Y bueno, un poco de estos estudios que se han hecho ha logrado aislar muchísimos microorganismos. Entonces, en esta figura nosotros podemos ver cómo en el fluido endometrial, que es esta primera columna, se encuentran todo este tipo de bacterias y estas se van a encontrar en la parte vaginal. ¿Qué nos dice esto? Pues que muchos de los microorganismos que están en vagina también pueden subir hacia el endometrio y también pueden estar ahí. Y aquí vemos algunos que sí son comunes para nosotros, por ejemplo, este de Acinetobacter. Hace algún tiempo salió un artículo que justamente hablaba que a todas las pacientes que tenían DIUS les quitaron el dispositivo intrauterino, los mandaron a estudiar y se dieron cuenta que estaban poblados de Acinetobacter. Entonces, todas estas bacterias van a generar una inflamación. Hay más de 90 bacterias que podemos tener. Por eso lo que nos vamos a centrar, más que en saber qué tipo de bacteria es centrarnos en la cantidad de lactobacilos que pueda haber en nuestra microbiota. El objetivo o lo normal o lo esperado que quisiéramos tener es que haya más del 90%. Y esta otra figura también me parece muy valiosa porque justamente nos habla de cómo se encuentra la microbiota en pacientes que han tenido nacidos vivos, en pacientes que han tenido pérdidas gestacionales y en pacientes que nunca han logrado el embarazo. Y podemos ver cómo hay una mayor cantidad de lactobacilos, que justamente es este azul, en las pacientes que sí han logrado tener un bebé nacido vivo. También se sabe cuando se ha estudiado que las mujeres que logran embarazos y que sus embarazos llegan a término, no hay parto prematuro, no hay ruptura prematura de membranas, no hay amenaza de parto pretérmino, tienen una mejor calidad a nivel de su microbiota que las mujeres que sí tienen pérdidas dentro de su segundo trimestre, o que tienen ruptura prematura de membranas o que tienen parto prematuro. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que identificar mediante estas pruebas son los tipos de endometrio que vamos a tener y lo que vamos a esperar nosotros como algo positivo va a ser justo esto, lactobacillus más de 90%. Bueno, esta correlación que va a haber, obviamente si nosotros tenemos bajo nuestra cantidad de lactobacilos, significa que los patógenos que están ahí están generando una inflamación que no deja que estos lactobacilos se vayan elevando. Entonces, estas elevaciones están relacionadas en pacientes que tienen infertilidad, que tienen falla repetida de la implantación y que tienen aborto recurrente. Y bueno, principalmente va a ser que este aumento de microambiente que hay dentro del útero, pues genere interleucinas inflamatorias que no van a ser propicias para que se dé el embarazo como quisiéramos. Hay muchísimas herramientas para manejar la disbiosis a nivel endometrial. No voy a hacer mucho énfasis en eso, pero sí quiero que recordemos que el tratamiento antibiótico no siempre es la primera línea,
porque el tratamiento antibiótico va a barrer con toda nuestra flora, sea buena o sea mala. Entonces, nuestro objetivo más bien es repoblar de lactobacilos buenos o de los lactobacilos que queremos que estén a nuestra cavidad endometrial, nuestra cavidad vaginal, y obviamente está súper relacionado con la calidad de la microbiota intestinal. ¿Cómo vamos a realizar esta prueba de endobioma? Bueno, de la misma manera que hacemos la EndoReady, vamos a hacer nosotros una colocación de una pequeña sonda a nivel o un catéter pequeñito a nivel del cuello uterino. Vamos a llegar al endometrio y vamos a tomar una muestra de este endometrio. Este endometrio lo vamos a mandar a analizar y entonces nos van a dar un reporte muy parecido a este que Gustavo me compartió, en donde nosotros vamos a poder tener aquí justamente el resultado. Y si se fijan aquí, nos dice que hay un microbioma endometrial anormal, que no hay una bacteria específica que esté causando esta endometritis crónica, pero que tenemos una cantidad anormal de lactobacilos. Y miren aquí la cantidad de lactobacilos que tiene en este reporte la paciente. Es un 11%. Tenemos 30% de bacterioides, tenemos los clostridiums, tenemos el acetomices y tenemos, vaya, muchos más. Entonces, aquí también está padre porque nos da una recomendación y nos dice que esta paciente tiene que tener, sí o sí, un tratamiento con probióticos antes de empezar un nuevo ciclo de IVF o antes de que tenga un embarazo de manera espontánea. ¿Por qué? Porque se necesita mejorar el ambiente para la implantación embrionaria. En conclusión, la implantación embrionaria es un proceso que tiene demasiados factores involucrados, hay demasiadas interacciones, es una conversación demasiado delicada que se tiene que dar entre el embrión y el endometrio. Y justamente creo que estas dos pruebas nos pueden ayudar mucho a tener un poco de respuestas y sobre todo el objetivo que siempre va a tener tanto la medicina funcional como la biología de la reproducción es personalizar los tratamientos. O sea, los tratamientos no son una receta de cocina, no se les da lo mismo a todas las pacientes, sino que gracias a pruebas específicas de tu propia persona, podemos nosotros saber qué necesita cada paciente y cómo acortar este tiempo entre quiero tener un bebé y está mi bebé en la casa. Entonces, definitivamente este tipo de procedimientos y de pruebas que existen nos va a ayudar muchísimo a seguir investigando, a seguir teniendo más respuestas para nuestros pacientes y sobre todo que va avanzando la medicina, vamos haciendo más estudios genómicos, proteómicos, lipidómicos, para poder determinar qué marcadores están involucrados y cómo va afectando la microbiota, cómo va afectando la expresión de nuestros pinópodos en la receptividad endometrial y cómo esto nos puede ayudar justo a tener pacientes felices con embarazos saludables y con bebés sanos en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por esta plática, con datos muy específicos, información muy concreta y más que uno aprendió el día de hoy bastante sobre estas nuevas herramientas y sobre, pues, conocer que cada caso es único y que cada información dentro de este panorama va a ayudarnos a personalizar, tú lo dijiste ahorita al final, cada caso a lo que cada quien necesita y no seguir guías que pues pueden ser muy generales para todos. Yo tomé algunas notas, las voy a compartir muy brevemente, mientras que todas las preguntas que tengan aquí en la audiencia solamente tienen que levantar la mano y los haré moderadores. Aquí ya tenemos una de Natalia. Hola, Mariana, increíble ponencia, muchísimas felicidades, creo que estuvo súper clara. Yo tengo una duda, los probióticos que se dan normalmente se dan vía vaginal, se dan oral, tal vez incluso es diferente para cada paciente que se utiliza cuando quieres repoblar con lactobacilos. Mira, ahorita como es relativamente nuevo todo este concepto del microbioma endometrial, hay diferentes formulaciones
Las más comunes son las formulaciones que son tomadas y que estos lactobacilos son inteligentes, entonces nosotros vamos al baño, hacemos popó y este lactobacilo migra a través de nuestro periné, llega a nuestra vagina y se mete hacia nuestro endometrio. Ese es como de los mejores que hay. También existen vaginales, pero realmente creo que la mejor opción sería vía oral. Súper interesante. ¿Y sabes cuáles cepas son o hay diferentes cepas de lactobacilos? Hay muchísimas cepas. La verdad es que de los mejores lactobacilos que hay para esto en México, solo la marca Bavic es de los que están más enfocados a esto, a esta microbiota específicamente. Pero, por ejemplo, en España, que están muy adelantados en medicina reproductiva, yo he tenido pacientes que literal les digo, vas a ir a España, sí, cómprate estos lactobacilos, tráete 9 lactobacilos para que los estés tomando todos los embarazos, o sea, 9 cajas, y en España tienen muy buenas formulaciones y muy enfocadas a diferentes cepas específicas que pueden estar en endometritis crónica. Súper, qué interesante. Muchísimas gracias y de nuevo muchas felicidades por la plática, estuvo increíble. Muchas gracias. Había otra pregunta de María Vega, Mariana Vega. Hola Mariana. Hola, sí, mi duda es si necesariamente tienen que ser lactobacilos, ah, pues como medicamento, o sea, en tabletas, o también puede ser benéfico el consumo de tipo kefir, kombucha y estos alimentos. Realmente no hay alguna investigación específica que hable sobre microbiota intestinal y microbiota vaginal. Yo de manera personal creo que mejorar nuestra microbiota intestinal va a hacer que baje muchísimo la cantidad de microorganismos negativos, que baje nuestra inflamación a nivel celular y que esto nos puede ayudar también a mejorar nuestra microbiota vaginal. Pero definitivamente si tenemos una endometritis crónica, definitivamente debemos de usar lactobacilos específicos que vayan a la microbiota endometrial. Siempre va a ser buenísimo tener una microbiota intestinal sana porque ese va a ser lo que va a regular nuestras hormonas y como que fuera el timón de nuestro barco y nos va a llevar como para la parte bonita o para la tormenta. Entonces, sí, no es que no recomiende el kefir, es súper buena opción, pero no va tan enfocado como endometritis crónica. O sea, ahí sí tendríamos que meter un lactobacilo específicamente para endometrio. Perfecto. Yo creo que se respondió muy bien la pregunta, Mariana. Muchas gracias. Voy a dar de alta también a Constanza Reglianti para hacer una pregunta. Hola, Constanza. Ahí sí. Se Hola. escucha. Saludos desde Chile, por acá. Eh, Solo para complementar, que Natalia Díaz creo que consultó por el tema de los probióticos o las cepas más que nada, más estudiadas en repoblación de Lactobacillus endometrial, ¿ya? Ahí está la que más estudia es Crispatus, por lo menos es lo que más se usa en Chile. Después está la Rhamnosus, Gasseri y Jansseni. No sé si, Mariana, tú concuerdas con ese tipo de cepas de Lactobacillus. ¿O Sí, hay alguna otra? Por lo menos en Chile, de los probióticos que tenemos acá en Chile, son los que más se utilizan cuando estamos hablando de endometriosis o endometritis crónica. sí, acá en México es un poquito difícil conseguir esas cepas específicamente. Fíjate que yo las he visto mucho en probióticos, pero para niños. Entonces, muchas veces mando probióticos para niños que traen justamente estas cepas, pero no hay una formulación para adultos. Aprovecho a preguntar, porque era el comentario, pero la pregunta es, si, no sé si mencionaste, porque ingresé tarde, si mencionaste el tiempo de uso
de estos probióticos para que efectivamente haya un efecto, cierto, positivo en un nuevo examen? O sea, ¿cuánto tiempo previo es recomendable antes de iniciar un tratamiento de fertilidad? Bueno, la primera parte es no nada más hacer la prueba de microbiota endometrial, sino también la complementamos generalmente con una histeroscopía por el riesgo de micropoliposis. Entonces, yo generalmente a mis pacientes les doy 3 meses de tratamiento y después de esos 3 meses, ahora sí ya podemos volver a la preparación endometrial. Perfecto. Y ahí, después de esos 3 meses, entiendo, descansas y luego se continúa con otro tipo de probióticos o se vuelve a... Generalmente lo continúo, o sea, continúo ese tipo de probiótico todo el embarazo y ya en el último trimestre cambio a un probiótico que va más enfocado a lactancia materna. Ok, muchas gracias. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta en la audiencia, nada más para solamente levantar la mano y los podemos pasar para hacer la pregunta. Yo justo tenía esa pregunta, ¿en cuánto tiempo se podría tener un cambio en el microbioma endometrial una vez entrando ya en un tratamiento de lactobacillus o algo así? ¿Qué tan después se puede volver a intentar? Fíjate que los estudios que hay no son muy significativos porque justamente involucran hacer una prueba y luego tratar a la paciente y volver a hacer otra prueba como para ver si ya Para ver el mejor. cambio. Exactamente. Entonces, no hay muchos estudios que si nosotros recordamos la pirámide de evidencia científica, son de los estudios que se quedan como en la base de la pirámide, o sea, no son de los más significativos que tengamos. Entonces, ahorita todavía estamos en pañales en esa área. Creo que gracias a estas pruebas vamos a poderlo desarrollar más, sobre todo si son accesibles económicamente a poderlas repetir, porque hay muchos pacientes que no las pueden volver a repetir. Claro. Sí, bueno, ya con el tiempo veremos que esto está avanzando rápidamente en cuanto a los costos, la rapidez de los resultados y que es pronto va a estar muy democratizable para que todos tengan acceso a ella. Es absolutamente la misión. Y bueno, cerrando un poco el tema de hoy, yo solamente decir 3 cosas que me llevo de esta plática. Una, pues que hay que tener la casa bonita para recibir al embrión, en este caso, pues que el microbioma, pues que esté con estos lactobacillus, que lo puedan recibir, hospedar y que puedan dejar que esto se desarrolle. El segundo, pues que todo está conectado en el cuerpo, no solamente es el microbioma endometrial, sino algo que comentaste, la microbiota intestinal, todo nuestro ambiente, nuestra alimentación, la edad, pues todo juega un papel crítico. Y para el tercer punto, pues que cada caso es único. Hay que personalizarlo y hay que tener toda esta información para lograr tener un plan de acción para cada quien. Entonces, eso es lo que yo me llevo. No sé tú, Mariana, si quieres cerrar con algún comentario adicional. Realmente creo que la medicina funcional, justo yo platicaba en un podcast al que me invitaron, que la medicina funcional es lo mismo que una vida saludable. Entonces, como es lo mismo, siento que estamos tan acostumbrados a ya no vivir saludablemente que justamente estos desbalances que pueden haber, porque también en el tema de receptividad endometrial puede haber motivos por el que se mueva esta ventana, que tendríamos que estar yéndonos como que al fondo de por qué esta paciente tiene esta ventana de implantación movida. Entonces, creo que la base de todo esto es la medicina funcional. Me parece padrísima la herramienta que tenemos a través de este tipo de meetings que hacemos, porque todos tenemos que conocer esta información, todos tenemos que saber como back to basics, que si nosotros tenemos salud, probablemente vamos a tener mejores resultados reproductivos y sobre todo algo que he platicado contigo, Gus, que te digo yo, es que es
es increíble cómo hay pacientes que no saben que esto existe. Entonces, creo que ese es el punto de esto, que haya difusión y que a veces pacientes que lleguen a nosotros, bueno, es que conmigo sí llegan por eso, pero con nutriólogos o que lleguen con ginecólogos o que lleguen con médicos familiares o con médicos funcionales y que ellos sepan que existen estas herramientas, creo que les va a abrir como esta visión a que hay más cosas que hacer y sobre todo a no darse por vencidos, porque a lo mejor sí hay una explicación y poco a poco podemos quitar esta parte de infertilidad inexplicable que existe en los libros y podemos darle una explicación a través de estas pruebas. Claro. Sí, bueno, pues vamos a dar muchas respuestas a todos estos casos y pues bueno, información que nos hace únicos. Gracias por tu tiempo, gracias por esta información que nos compartes. Va a estar accesible va a estar el acceso para todos. Lo estamos grabando, va a estar en Fetal ADN Academy. Ahí pueden registrar sus datos y también si quieren conocer un poco más sobre todas estas pruebas, tenerlas en sus consultorios y tenerlo accesible para sus pacientes, no duden en dejarnos sus datos en la página web y les podemos enviar toda la información. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y nos vemos Gracias. en la siguiente edición de Fetal Academy Talks.